Muy buenas tardes. Esta sesión va a abordar un tema muy actual, de mucho interés, un tema que responde a algunas preocupaciones que estamos viviendo en algunas bibliotecas, y es el de la preservación digital. Y es actual porque todos tenemos información digital ya en nuestras bibliotecas. Es muy interesante porque es un reto y también responde a preocupaciones porque cuando se ha migrado del formato impreso al formato electrónico, surge la incertidumbre, surgen algunas dudas, sobre todo los académicos se preocupan mucho de saber cómo va a quedar la información científica y tecnológica en un futuro. Hay dos ponentes, tenemos dos excelentes ponencias para esta sesión y van a hablar de dos iniciativas muy diferentes. Voy a presentar al primer ponente, el maestro Sergio López Ruelas. Él cuenta con dos maestrías, una en Ciencias de la Información y otra en Metodología de la Docencia. Actualmente ocupa la dirección de la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Ha impulsado la capacitación, la formación, la certificación de instructores para apoyar el desarrollo de habilidades informativas, así como la inserción dentro del programa institucional de capacitación para el personal académico. También ha colaborado en el diseño curricular del plan de estudios de la licenciatura en Bibliotecología de la Universidad Virtual de la UDG, así como en el diseño de la maestría en Ciencias de la Información. Voy a ceder la palabra al maestro López Ruelas. Gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. La UNESCO definió en 1999 que la información tenía un valor patrimonial y yo agradezco mucho a los organizadores del evento que me permitan compartir con ustedes este programa, el programa de Memoria del Mundo, porque ya lo hemos hecho con jóvenes, que por cierto lo han recibido bastante bien, con la comunidad bibliotecaria, y lo hemos hecho también con algunos profesores, pero nos faltaba la comunidad científica. Voy a presentarles entonces lo que está haciendo el programa Memoria del Mundo y el énfasis que hace en la preservación y en el acceso al patrimonio documental de la humanidad. Vamos a hacer énfasis en México. El patrimonio documental se fundamenta a través de la diversidad y de la identidad. Este se conforma de territorio, flora y fauna, de creaciones y expresiones sociales, religiosas y culturales. Se entiende por bienes patrimoniales los tangibles, que son objetos, monumentos e inmuebles, y los intangibles, el lenguaje, la cultura, las tradiciones y las creencias. Previo al programa de Memoria del Mundo, en 1972, es decir, 20 años antes, la UNESCO confiere el título de Sitios de Importancia de Sección para la Herencia de la Humanidad, entre otros. Vamos a ver una muestra de México. Al Centro Histórico de la Ciudad de México desde 1987. A la ciudad prehispánica de Teotihuacán. Bueno, y al mariachi, como una muestra intangible. El programa Memoria del Mundo surge en 1992. Observen con cuidado el logo. Si regresamos un poco, Josué. Es un disco, es una arroba, es un planeta, es el mundo. Son guardianes del pasado, la piedra, el pergamino y el papel. Son testimonios del presente y del futuro, los documentos audiovisuales, los electrónicos y los digitales, entre otros. En 1992, les repito, Federico Mayor Zaragoza, siendo el presidente de UNESCO, define a este programa, Memoria del Mundo. ¿Dónde se encuentra la memoria del mundo? Tanto en instituciones públicas como privadas, bibliotecas, archivos, filmotecas, fototecas, universidades y en las personas,
Hace 3 años Venezuela hizo un libro que se llama Papeles de Familia. Crea como una especie de árbol genealógico, pero a través de documentos, fotografías, documentos importantes para la familia, y eso lo llamó Papeles de Familia. Los objetivos del programa son, en primer lugar, asegurar la preservación. La doctora Tagüeña hablaba en la mañana de que tenemos que tener orgullo por los documentos, es decir, el valor patrimonial que los documentos también nos merecen. Leer el patrimonio documental en todos sus soportes, apoyar el acceso universal, incrementar la conciencia mundial que tiene la información y colaborar entre instituciones, es decir, equipos trabajando, colaborando. El concepto de patrimonio documental incluye manuscritos, impresos, sonoros, fílmicos, fotográficos, digitales y lo que nos depare el futuro, la tecnología. Hoy en día hay 311 colecciones registradas en el programa. El programa tiene 3 niveles. A nivel de país se llama nacional, a nivel de continente para nosotros es América Latina y el Caribe, y el secretariado, ya cuando se alcanza el registro internacional, la sede está en París. Pero primero hay que tener el registro del país, después el del continente. A veces hay documentos que se quedan solo en un nivel, pero tener ya el tercer nivel es motivo de orgullo y de responsabilidad. Una muestra internacional de algunos documentos y colecciones, la vamos a ver ahí. La Biblia de Gutenberg, el inicio de la imprenta, la incunábula, 1452 a 1500, los primeros libros impresos, la otra gran revolución. La novena sinfonía de Beethoven, los cuadernos pautados, la música, un documento que es patrimonio mundial de la humanidad. Los archivos de organizaciones no gubernamentales de la dictadura de Augusto Pinochet, muy reciente, 73 al 89. Toda esa información que ahora es de acceso a través de las digitalizaciones. Las capitulaciones de la Santa Fe, primer viaje, el descubrimiento de América, lo que le prometieron al almirante Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, y que no le cumplieron en muchos sentidos. Sí fue el almirante, sí fue el capitán general, pero no fue el primer virrey. Estos documentos dan fe de eso. Son del 17 de abril de 1492. El descubrimiento fue el 12 de octubre, la próxima semana, de 1492. El Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, la división del continente. Como saben, Portugal se quedó con Brasil y algunas otras partes, España con la Nueva España. El tapiz de Boyó, 70 metros, 50 de ancho, un documento que es un tapiz que habla de las guerras épicas y de la vida en el siglo XI. Esa es una muestra que estuvo en el Metro de París. El original tiene 350 kilos de peso. Vean qué diversidad de documentos contempla el programa. Se detuvo. Se atoró. Este es el diario de Ana Frank, Holanda, lo presenta, es un canto a la vida. El original del diario de Ana Frank en el 2011 es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Orígenes de la escritura, las tablillas de arcilla de los hititas en Turquía. Hace 6,000 años se descubre que los orígenes de la imprenta tienen que ver con de la escritura tienen que ver con asuntos contables,
contaban en estas tablillas, en estos ladrillos, y por cada una cantidad de puntos era una cantidad de ganado. La escritura tiene entonces un origen contable. Carlos Gardel, los discos de acetato, una colección que presentó Uruguay en una pelea con Argentina, que hay argentinos, pero bueno, pues ganó Uruguay. Ellos los tenían completa la colección, incluso afirman que en realidad Gardel nació en Uruguay. ¿Cómo estamos en México? ¿Qué hemos aportado para el programa? Déjenme decirles que es uno de los comités más trabajadores de América Latina y también a nivel internacional. El de Alemania trabaja muchísimo, el de México en el continente americano somos el primer lugar, lo digo con mucho orgullo, y también lo digo porque nuestra presidenta, la doctora Rosa María Fernández, nos ha impulsado y nos ha puesto a trabajar muy duro para que los registros de México realmente sean una aportación a la humanidad en el sentido documental. Pues claro, teníamos que empezar con nuestros libros pintados a mano, los códices, en el 97. Una realidad que excede a la fantasía. Una película que va más allá de cuanto usted se ha imaginado. Los Olvidados de Luis Buñuel, ya estaba nacionalizado Luis Buñuel mexicano. La película la tiene la UNAM y Televisa, a ellos se les entregó el registro, y esta temática que Luis llevó a la pantalla se puede considerar universal. La Biblioteca Palafoxiana, una de las pocas bibliotecas que se mantienen como biblioteca museo y que está puesta como en la época virreinal. Su mobiliario no entró en el programa, entró su colección desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, es decir, toda la conquista, la época colonial. 112 libros en 168 volúmenes que posee la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y que hablan de las lenguas indígenas, muchas de ellas ya desaparecidas. Ustedes saben que cuando se hizo la conquista tenía mucho énfasis en los aspectos religiosos, pero también el de lenguas. Los religiosos tuvieron que aprender la lengua para transmitir la nueva religión y con ello también hacer las primeras enseñanzas de las letras. Este es el cancionero musical de Gaspar Fernández, lo tiene la Catedral de Oaxaca. Se dice, no está bien estudiado, que la letra de este villancico es de Sor Juana Inés de la Cruz, está en náhuatl y bueno, pues es una música colonial muy bella. Ahora, ¿cómo estamos en América Latina? Esos fueron una muestra de los registros que tenemos en México a nivel internacional. ¿Qué tenemos en América Latina? Fotografías del fotógrafo alemán Hugo Breme que hablan del rostro y el paisaje mexicano. Están en la Fototeca Nacional, cuya sede está en Pachuca, en Hidalgo. Y algo que a los regiomontanos les debe dar mucho orgullo: los incunables americanos, los primeros libros impresos en el siglo XVI. Esta propuesta la presentaron de manera conjunta la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Cervantina del TEC de Monterrey. Ayer estuve en la biblioteca, los vi personalmente porque no había visto. Qué riqueza extraordinaria, qué bueno que los han podido comprar a lo largo de mucho tiempo, porque de otra manera seguramente estarían en los Estados Unidos o en otros espacios.
A nivel nacional, ¿qué tenemos? La mirada interior se despliega y un mundo de vértigo y llama nace bajo la frente del que sueña. Soles azules, verdes remolinos, picos de luz que abren astros como granadas. Nuestro poeta, uno de nuestros poetas nacionales, esta colección que hizo la Universidad Nacional y que con la voz original, algunas escuchamos hace poco la de Pablo Neruda y bueno, no nos gustó, pero sus poemas son hermosísimos y bueno, aquí hay un registro de la voz de los creadores. Aquí nos tocó vivir, fue premiado porque es un programa que refleja la realidad de los habitantes, fundamentalmente de la Ciudad de México. El oficio que ustedes se puedan imaginar, ahí está plasmado en ese, y de ese 10 más. No sé si han pasado por ahí los bibliotecarios, si no hay que escribirle a Cristina Pacheco para que salgamos por ahí. Los científicos sí. Miren, estos son algunas muestras de registro de patrimonio científico. Esta colección del movimiento antinuclear en Kazajistán. Toda la documentación que generó la patente de Benz, la sociedad motorizada, 1886. Y el descubrimiento de la insulina, lo que ha impactado a la diabetes y que ha dejado de ser una enfermedad mortal en muchos sentidos, aunque todos sabemos la situación de esta terrible enfermedad, pero la insulina y su impacto en el mundo de la medicina. Estas propuestas no lograron el reconocimiento, pero a mí en lo personal me gustan mucho, especialmente una de ellas que habla de la Biblioteca de Alejandría, la más legendaria de todas las bibliotecas, tan legendaria que algunos estudiosos dicen que en realidad nunca existió, que lo que existió fue el museo. Alejandro Amenábar, el director de Ágora, pidió apoyo al programa Memoria del Mundo a nivel internacional, pero como buen artista al final no le da reconocimiento. Y bueno, pues esto es el tráiler de la película. Los cielos tienen que ser simples, pero no lo son. En los últimos días del Imperio Romano, en el ocaso de una civilización, una mujer, adelantada a su tiempo, una leyenda, luchó por unir a los hombres. Pase lo que pase en las calles, somos hermanos. ¿Dónde están las tropas? Ningún ejército podría contener a la gente. Está llamando a la aniquilación de mujeres y niños. Y si Dios no me niega la fuerza, yo continuaré purificando esta ciudad. Tantos años estudiando. Si pudiera desentrañar esto. ¿Por qué esta asamblea tiene que aceptar el consejo de una mujer? ¡Ya basta! Pero si vosotros no hacéis nada, continuará haciendo lo mismo una y otra vez hasta que no quede nadie en esta ciudad. Nadie a quien este gobierno pueda gobernar. Los niños. Yo ya no podré protegerte. Yo quería que fueras libre. Yo soy libre. Tú no cuestionas lo que crees. Yo sí. La gran metáfora de la película es salvar el conocimiento cuando la biblioteca arde.
Esta es otra película basada en los documentos dejados en las cárceles por las mujeres españolas que perdieron la guerra civil. Muchas de ellas no sabían leer ni escribir, aprendieron en la cárcel en unos cuadernos azules. La voz dormida es que no podían hablar. Y esta propuesta, que es muy buena, está basada en una novela de Dulce Chacón. Dulce Chacón la presentó en el año 2002, falleció en 2003, nunca vio la trascendencia de lo que había escrito y Memoria del Mundo la ha retomado. Creo que no se armó bien la propuesta, pero se va a reconsiderar porque todos estos documentos manuscritos que quedaron en los cuadernos azules que hablan de la lucha de estas mujeres, de recuperar sus familias, está plasmado en la película. Vamos a ver rápidamente el tráiler también. Es Dulce Chacón. Te quedarás una semana a prueba. Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no cometió ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Hermana, necesito que me hagas un favor. Que si por Dios no me pida eso. Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. Pues que el maldito partido se busca otra leche. Tú eres la Pepita, ¿verdad? No mire que ustedes los comunistas soy todo uno fresco. ¿Tienes novio? Sí, estaré a hablar con uno en Córdoba. Entregue a la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más han logrado escapar. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está, cuñadita? Lucas, ¿aquí tú estás loco? Amor, que yo quiero que sepa que te quiero con toda mi alma. A ti no te va a pasar nada, ya lo verás. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Nos están esperando. Que hay que irse cuanto antes. Pepe, tú no me lo estás contando todo. Tú no me estás diciendo la verdad, que te conozco. Como se te ocurra mencionar el nombre de mi hijo una sola vez, yo mismo voy a venir a buscarte. Yo no conozco a nadie, señor. Esta noche sacan a Hortensia. Acabo de ver la orden. Hable usted con quien sea, se lo suplico. Pepita, yo ya no tengo amigos. Hay que avisar a mi hermana para que venga por la niña. La protagonista de la película, la chica rubia, vive en Granada, tiene 88 años, vive en Málaga, tiene 88 años y ella quedó muy emocionada con el retrato que se hace. Esta es una propuesta que está trabajándose ahora por parte de Israel, es la bibliotecaria de Auschwitz, la protagonista también vive en el campo de concentración. Por dentro de su bata guardaba 8 libros, de 2 de ellos no se conocen los títulos, pero uno era El Conde de Montecristo y otro era una obra de Freud, y los llevaba en ese mundo terrible donde estaba prohibida la información, los llevaba de barrancón en barrancón para que no se olvidara lo que estaba pasando en el mundo de afuera. Memoria del Mundo es un programa muy grande, muy bello, que UNESCO se ha comprometido como organismo que se encarga de la información, la ciencia y la cultura a continuar, porque la memoria del mundo somos todos y la construimos todos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Sergio López Ruelas. Voy a presentar ahora, es una ponencia que nos impacta, creo que al final podremos dar algunos minutos para preguntas o comentarios, pero tenemos el tiempo muy medido y pues nos tenemos que ir a la siguiente presentación. El maestro Bruce Hetterick él es vicepresidente de JSTOR y Pórtico, que es un sistema de preservación digital. Él es licenciado en Ciencias de la Gestión y maestro en Administración de Empresas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la supervisión, divulgación y oferta de servicios de acceso a nivel mundial de JSTOR y Pórtico. Esto en las comunidades educativas y en las bibliotecas más importantes del mundo. Ha escrito y presentado temas de gestión de información. Además participa activamente en la Coalición de la Información en Red, CNI, por sus siglas en inglés, EDUCAUSE, y el National Information Standards Organization, donde actualmente se desempeña en la Junta Directiva. Les cedo la palabra.
Gracias. Hello again. I'm excited to be up here. I think the work that UNESCO is doing is absolutely fantastic. I could sit here and watch this for a couple hours, actually. The history of the world is incredible. And while I would love to say that what we're doing at Portico is as interesting as what UNESCO is doing, I think it is, it's still very important. We are capturing the I would say the scholarly communications of the world, and especially those that are born digital, as we move forward, so that we have a historical record of that, and that's really how Portico came to be. For those of you who don't know, Portico is a digital preservation service. It is many call it a dark archive. It's we take content from publishers and we normalize it to a standard, and we keep it, and we make it available when certain things happen in the community. A publisher goes out of business or a title ceases to be published, and we open that archive up to the institutions that participate in Portico. This endeavor started, frankly, when very early on when I was at JSTOR, we were starting to hear from publishers who were starting to publish things in the humanities and social sciences electronically, and they wanted to have a way of actually making sure that content was preserved, because unlike with the print journals, obviously, that exist in many, many libraries, the electronic versions were a little more ephemeral. So we were trying to come up with a solution for, at that time, just the 200 or 300 titles that were in JSTOR, but it became very clear that this was actually a need of the broader scholarly community, so we decided, let's try to figure out how to do this in a much larger scale for all the journals and all the books that are going to be published electronically. So that's really how Portico started, as an initiative within JSTOR that then grew out and became its own thing. So right now, most people are surprised. We have a lot of participation. Most of our participation in Portico is from outside the United States. We have quite a bit of participation, particularly the Capes group in Brazil joined several years ago. Just this week, the MNC group joined, and we're very excited to have them board 58 institutions there in Argentina. So we've got a wonderful array of institutions participating in Europe, in Asia, and in the United States. And these are all institutions who are very concerned about preservation and are concerned about having access to content for the long term, and that's really why Portico was created. So much like JSTOR with Portico, it was really created to help libraries and help publishers make this transition from print to electronic. At the time we started, now this was when we first started thinking about this, probably 10, 11 years ago, that transition was happening very slowly. Institutions were moving from print to electronic, but it wasn't happening at a pace that was allowing institutions, or publishers for that matter, to actually see any savings of money. They were actually spending double in many cases. So we started Portico to figure out first of all, how can we assure the future usability of the content, make sure that institutions have long-term institutional access, but also how do we help libraries fill that mission, or publishers fill that mission, which is really important when they publish something, which is to make sure a copy of record is available and can be found in the case of certain disasters. And more importantly is, how can we do it at scale? How can we do it in a way where libraries and publishers both contribute to this to make it function, both financially and with their
time and energy, and really make it a collaboration of libraries and publishers together. And that's really where we were focusing our efforts. I just want to, it's hard to get your arms around like why this is important, because we really haven't seen a number of sort of disasters in the publishing community. But most recently, I think this illustrates Portico to some sense. When we heard earlier this summer that the Cengage Learning Group was going to file for bankruptcy, there was some concern about the contents that institutions had bought from Cengage, and would those things be available if something were to happen to Cengage. This may be hard to read on the screen, but one of the comments here is because in many instances, a lot of the Cengage content is actually being preserved in Portico, there was a bit of relief from institutions that they would have an ability to get to that content if something were to actually happen much more substantially to Cengage than just filing for bankruptcy. We also worked closely with Gale Cengage in this case to make sure that the institutions who had this content were assured that Portico was there and was taking care of this content. And this is one of the advantages of us working closely with the publishers as well, is we're able to do these things in a way that reassures the library community when transitions like this happen. And when we see things like Springer Science was recently purchased, and we're going to see these types of transitions in the publishing community, and the new partners that come on board and the new owners will make decisions that may be different from the earlier owners, and it's good to know that the content itself is not at risk when these transitions happen. So, what is Portico? What do we do? The first thing is we are there to make sure that the content is accessible for future generations. We have agreements with publishers to put their content into Portico. Once that content is in there, it can't be removed, it is there. And the institutions that participate in Portico can take advantage of that content being there. We get that content directly from the publishers. They deliver it to us. Now, when we first started this was a very unusual ask of the publishers. You're asking, in many, some of the larger publishers to do two things that they usually don't do. Number one, to pay you to do this, to provide this service, and secondly, to give you their content so that it could be normalized and put into a preservation system. Those two things at that time were very unusual, and we were able to get many publishers on board early on with this, which allowed it to have some momentum in the publishing community. And you'll see in agreements, and I think even in the agreements that you have here in Mexico many times, that there's provisions in there that the content that we're providing be preserved in Portico. And that's a pretty standard clause in many contracts for licensed content. So we preserve current journals, stuff that's born digital. We also preserve back journal content if the publisher has digitized that content. We don't do any digitization ourselves, but if it has been digitized, we do preserve it. We have many ebooks in the archive now, and many digitized historical collections. So it's quite a broad archive. And what this really is insurance for these resources. And the archive itself opens up when content either becomes lost, orphaned, or abandoned. And what that means is these three examples here. If a publisher ceases operations and that content's not available, we turn it on for the institutions participating in Portico. Whether they ever subscribe to it or not, we turn it on. If a publisher discontinues a title and then it's not picked up by another publisher or another place, we will turn on access to that title. And if a publisher, for instance, drops a back file, it no longer is going to make something available
available that way, we will turn on access to all the people who participate in Portico. One of the things that tends to get lost in the Portico services that are provided is post-cancellation access. So we have many instances where institutions, because of budget cuts or whatever, have had to stop subscribing to a title. They may have been subscribing to that title for 5, 10 years. And typically, provisions in the license agreement might say that the publisher would deliver you a CD-ROM or some sort of media with that content on there. And that's really not usable by libraries. It's not practical to think about how to do that. So we've worked agreements with most of our publishers to allow us to turn on post-cancellation access to institutions for Portico. And this has become something that happens a little more frequently in Portico as the economy had gotten worse and as institutions were canceling more titles, that if the institution did not want to continue access on the publisher platform, they could always come to Portico and we would turn that access on for them. And that's one of the advantages of having direct agreements with the publishers in this case. Libraries are asked to pay an annual fee to support the archive to defray our costs of preservation. Again, Portico is a not-for-profit organization like JSTOR. And actually, publishers are asked to pay an annual fee based on their size to have their content preserved in Portico. And we look at the size of a library's holdings in order to make a determination of what that annual fee should be. So we preserve essentially 3 classes of information in Portico currently. We have e-books, we have an e-book preservation service, we have an e-journal preservation service, and we also have a service which is really funded by publishers only, where we will preserve digital collections, much like the Gale Cengage collections and things of that nature. Large sets of data, content that libraries typically buy are preserved in Portico. This just gives you a sense of how the collection, how the archive has grown over time. We have currently about 17,000 journals committed into the archive, about 25 million articles. We have about 100 or 200,000 books committed to the archive. And again, we are constantly putting content in here, so it's sort of like a pipeline of data is coming through, and we're constantly loading things into Portico, normalizing it, putting it into Portico, making sure that what we've gotten from the publisher is actually being preserved. So there's a lot of quality control steps that go on in that as well. We have a number of Latin American titles in Portico. We have a number of titles that have Latin American content in them that are in Portico. To think about this, there's probably 25,000 journal titles in Crossref, and we're currently preserving about 17,000 of those. So we're making quite a dent in the number of journal titles that are available out there being preserved in Portico. For libraries, they often want to know, well, exactly how much of the stuff that I hold are you able to, is being preserved in Portico? So we've created a tool called a Holdings Comparison Service, which allows an institution to send us their list of ISSNs or list of ISBNs. We can compare that to what is actually in the Portico archive and give you a sense of what the overlap is. So you can get a sense of how much content we're actually preserving that you subscribe to. Just recently, and this was important, I brought this in because of the conversation this morning about the National Repository, the discussion about that. Just earlier this summer, we came to agreement with the British Library, where Portico is actually going to begin providing them with content, this normalized, preserved content, as part of their legal mandate to deposit born digital content. So in the United Kingdom, they passed a law this year that required that they not only capture print content but also electronic, and so Portico is now a partner with the British Library in making sure that they are able to get that content. It makes sense. All the publishers are providing content into Portico. We can then syndicate it out to the British Library. We can actually syndicate it out to any national library that has a repository requirement and come to arrangements on that. And we have a lot of content, so that's been
that's been a very important development for us. Novedad muy importante para nosotros. So, if I will summarize, Entonces, knowing para that we're short on resumir, time here, sabiendo que estamos escasos de tiempo, this is a collaboration esta es amongst una publishers colaboración and entre libraries. editoriales y We do bibliotecas. have quite a bit Sí, of participation tenemos una buena in the participación service from en este across servicio, the world, and in Latin en muchas America in partes particular, de with the América, Copies en Group and Latinoamérica en Menseat particular, and con el others. grupo de Copies y Menseat We are y built otros. so this Estamos has construidos economic de tal manera que sustainability, and esto that's really tenga important for this sustentabilidad model as we económica, y grow, esto es muy importante that we're para taking este on more modelo, a medida que vamos preservation creciendo, que services estamos that we're able adquiriendo más to servicios make de sure we have a preservación y sustainable business podemos model asegurar behind que that. tenemos un modelo de And negocios we're one of the sustentable. only archives Y that's somos actually unos de been los pocos declared by the Center archivos for que han Research sido Libraries as a declarados por las trustworthy bibliotecas y centros archive de and investigación digital como un repository. archivo We confiable got that, y we were the first depositario, archive to get that digital. certification Fuimos la in primer archivo de 2010, conseguir esa and certificación en 2010. this is an important Y esto es, signal to una the señal community importante para la that comunidad both de publishers and que libraries see tanto Portico as a very editoriales trusted como place bibliotecas ven a to Portico hold their como un content. lugar muy confiable para depositar su contenido. Thank you. Muchas gracias. Agradecemos mucho al maestro Bruce Thank you, Hetteri Bruce, y tenemos Herring. unos minutos, And dado we que have a hizo muy few breve su minutes, presentación, since tenemos he, algunos did minutos a para brief comentarios presentation. We have a o few para minutes for preguntas, comments or for tanto de questions, la presentación que acaba de regarding hacer the Bruce presentation como that de la Bruce que just gave, as presentó el well as maestro Sergio the López presentation of Ruelas. Sergio López Vimos Ruelas. dos So iniciativas we muy have seen, diferentes, two very different dos muy initiatives, importantes very important iniciativas. initiatives. Creo que And de I enorme believe interés para las that bibliotecas these sobre are todo, of tremendous pero interest for libraries para todo especially, público, but for the general seguramente. public as well, for sure. Entonces, hay So there micrófonos are para las microphones preguntas for questions, y and podremos we tener dos o can tres field 2 or 3 que questions. ustedes quieran. Thank you, and good afternoon. Maria Luisa from the University of Guadalajara. At first, I enjoyed the presentation tremendously. Of the Memoirs of Humanity is precious. And secondly, I belong to the University of Guadalajara, and I would be interested in knowing what strategies are being followed so that este año y el año pasado permee al profesorado, en especial del Centro Universitario de Ciencias Sociales. Bueno, ustedes saben que el acceso de la información que está en Conricit está llegando a más de 500 instituciones y iniciativas como la que yo presenté de UNESCO. Cada 2 años sale una propuesta y primero se tiene que presentar por países. La Universidad de Guadalajara tiene dos registros y México en este momento, tanto a nivel nacional como de América Latina, tiene 15 registros ya. Entonces, esto es, quien lo quiera trabajar, nosotros asesoramos y tardan 1 año para dar un veredicto, no son muy flexibles, son exigentes, los de UNESCO en concreto. Muchas gracias. ¿Y alguna otra pregunta? Hola, mi nombre es Lisbeth Lejalde y vengo de la Universidad de Montemorelos. Mi pregunta es también encaminada hacia lo mismo de la antigua persona que preguntó, y es esto: ¿existe algún listado de ítems para el contexto local que le interesen de manera específica a la UNESCO para empezar a trabajar en esa reconstrucción de memoria urbana o algo por el estilo? La UNESCO da libertad para que sean cualquier formato. Mira, te comento, por ejemplo, México va a presentar como iniciativa en el 2014 las mañanitas. La música de las mañanitas como un canto, nada más conocemos el Happy Birthday, pero no hay ningún otro país como el de nosotros que tenga un canto para el cumpleaños. Y entonces va a presentar entre las iniciativas las mañanitas, y bueno, eso fue un grupo de interesados. A veces se reúnen grupos multidisciplinarios, historiadores, documentalistas, latinistas, para conformar la propuesta. Con mucho gusto yo puedo hacerle llegar a quien guste la dirección donde se puede bajar las convocatorias, y les repito, primero hay que concursar por país,
después por continente para llegar al registro internacional. Todos los soportes son aceptados, todas las épocas, no solo la parte antigua, y a UNESCO lo que le importa son dos cosas fundamentalmente: que se preserve estas colecciones y que se dé acceso. A veces por razones que ustedes perfectamente comprenden, no se da acceso al documento original, pero sí digitalizado o en alguna otra situación, de tal manera que el usuario pueda llegar a ello. El acceso es fundamental, es la valoración patrimonial de la información. Para cualquier situación en la vida necesitamos información, no solo para la parte científica, para hacer una tarea, para consultar, para recrearnos. Incluso la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, su original, también va a ser presentado como un parteaguas en la novela del realismo mágico. Y bueno, yo espero que tenga mucha suerte. De entrada sé que México la va a aprobar, no sé si América Latina, porque tiene que tener un impacto por continente y después a nivel internacional. Por acá hay otra pregunta. Sí, buenas tardes. Salvador Saí, de la Universidad de Nuevo León. Creo que las dos presentaciones son impactantes, excelentes, preciosas. Muchas felicidades. Gracias. Tengo una pregunta sobre Pórtico. Es realmente muy interesante y muy tranquilizador saber que se está resguardando pues la memoria científica del mundo. Sin embargo, yo me pregunto, sabemos, en la mañana se comentó que la tecnología está cambiando continuamente. Entonces, ¿cómo le harían ustedes para preservar esto una vez que cambia la tecnología? ¿Cómo se va a leer lo que están almacenando y cómo lo van a guardar después? That's a perfect question, if there is such a thing. One of the things to remember is the way that Portico has been designed. We take the content in from the publisher in whatever format they've sent it to us, and we normalize it to the standard, which is the National Library of Medicine DTD standard. That standard changes, as well as so do the standard processes that are used to actually ingest content and to actually preserve it. Those standards have changed several times even in the time that Portico has been in existence. So we have migration paths to move content. So let me give a more recent example. Sometimes there's been a lot of discussion about moving from PDF to PDF-A, which is a more archival format. When that type of thing happens and is declared the standard, Portico will migrate to that standard. And so one of the things about being a certified archive by the Center for Research Libraries is that we have migration plans in place as these technical standards change. The other thing is, because we're not capturing the way that the content exists today, like in HTML format or how it's the presentation format, no matter what the presentation format is 10 years from now, we will have the content in such a way that it can be displayed in whatever presentation format is available at that time. So we don't run the risk of having captured content in a way that could only be seen through the eyes of someone in 2013, but in fact, we're taking it a step further down and normalizing it so it can be seen by someone in 2020, no matter what the technology is in existence. Cualquiera que sea la tecnología que exista en ese tiempo. Todavía podemos con una más. We can still take one more question. Buenas tardes, Rosalba Carrillo Fuentes, de la Revista Mexicana de Sociología, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Perdón que insista sobre el acceso a la memoria de la UNESCO. Me pregunto si esta información ya se puede pasar, por ejemplo, a los profesores de preescolar, a los profesores de primaria, de secundaria. Totalmente, la idea del programa es difundirlo para tener orgullo del patrimonio documental que guarda la humanidad, ¿no? Entonces, como usuarios, tenemos acceso a toda la memoria. Sí, por supuesto. Okay, muchas gracias.
Bueno, pues hemos tenido unas excelentes presentaciones. No nos queda más que agradecer muy cumplidamente sobre todo a los ponentes, al maestro Sergio López Ruelas, al maestro Bruce Hetterich y a todos ustedes su presencia. Y voy a hacer entrega de los reconocimientos que el CONRICIT hace a los ponentes, a todos los ponentes. Felicidades. Muchas felicidades.